Bueno, ante todo, buenos días. El día de hoy vamos a continuar con Romanos 8, ¿no? Vamos a pedir a, a nuestro Padre que nos ayude a comprender estas verdades maravillosas, que podamos en su voluntad poder conectarnos espiritualmente en este momento para poder, sobre todo, no ser necios, no, no caer en estas preguntas eh, humanas que, que a veces hacemos a Dios, pensando que Él es igual a nosotros. Y, y a veces nosotros en nuestra mente pequeña, minúscula, en el sentido de que no podemos comprender todas estas verdades maravillosas, podemos dejar pasar algunas cosas que solamente se pueden discernir espiritualmente y que incluso ni siquiera se pueden discernir y que solamente podemos tener la esperanza de que nuestro Dios, que es todopoderoso, Él tiene todo bajo control. Entonces vamos a iniciar en oración. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre mío, porque podemos escudriñar tu palabra, Señor, porque podemos a través de estos medios poder aprender más de ti, poder conectarnos contigo, Señor. Te agradecemos por todas tus bendiciones, Padre amado, por todas las cosas que nos permites hacer, Señor, por todas las cosas que no nos permites hacer, por todas las pruebas que nos pones. Y te damos gracias, Padre Santo, porque a través de estas situaciones haces que nosotros podamos llegar nuevamente a ti, Señor, y, y poder de alguna forma seguir conociéndote, porque tú nos conoces a todos nosotros, sabes qué cosas pensamos, sabes qué tenemos en nuestro corazón, sabes todo, Señor, y solamente te pido que nosotros podamos poco a poco conocerte un poco más. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces, la vez pasada, ya vimos Romanos 7. Bueno, pues hasta este momento en Romanos hemos visto em, algunas verdades profundas, ¿no? Que a veces solamente ya alguien que ha recibido a Cristo podría de alguna manera comprender, porque son cosas muy, muy difíciles de entender si uno es nuevo en ese sentido. Así que si las personas están escuchando este audio y todavía no han escuchado los audios anteriores, pienso que podrían empezar como lo estamos haciendo ahora, bueno, pues en este canal, que es Leyendo la Biblia, desde el Evangelio de Mateo, pasando por Hechos de los Apóstoles, pasando por la carta a los Gálatas, que fue la primera carta, y estamos entrando a la carta a los Romanos, que es más o menos como que el orden que podemos, cronológico, que hemos podido eh, eh, poner para poder tener como una idea general y después cada uno poder leer en su casa nuevamente la Biblia, no solamente una vez. Hay gente que la ha leído dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, 20 veces a lo largo de toda su vida y seguimos encontrando muchas cosas que nos alimentan y que nos hacen bien. Entonces, hemos visto hasta ese momento estas verdades, ¿no? En la carta de los Romanos, por ejemplo, la gloria de Dios, ¿no? El poder de Dios manifestado en el Evangelio, por ejemplo, ¿no? La, un poco la religiosidad del hombre, ¿no? Que pretende ganar el cielo con sus acciones,
Y sabemos que eso no es así, ¿no? Que Dios en su infinita misericordia es el único que puede hacer esto, ¿no? Y que bueno, este pecado que ha entrado al mundo, y que ha sido perdonado por Dios a través de Jesucristo, y que no es algo racial como algunas personas pueden intentar decir en el caso de que solo los judíos son el pueblo de Dios, ¿no? ¿No? Em, eh, Pablo lo sustenta en la carta de los Romanos con algunos ejemplos como los de Abraham, ¿no? Lo explica, explica también esto del pecado y cómo es que el pecado ha hecho que toda la creación esté maldita, ¿no? A través del pecado de Adán, en un plano espiritual, ¿no? Que a veces nosotros no podemos comprender cómo es que esto hizo que toda la humanidad pudiera estar bajo esa sentencia de muerte, ¿no? Nos habla sobre la ley, ¿no? Nos hace enfrentarnos, esta ley que nos hace enfrentarnos al pecado, ¿no? Esta ley, nosotros decimos la ley a los mandamientos, ¿no? No solamente los 10 mandamientos, hay otros mandamientos, pero esta ley que es dada por Dios y que nos hace enfrentarnos al pecado para que podamos ver qué tan malos somos, ¿no? Eh, y de alguna manera es nuestro termómetro para darnos cuenta que somos malvados, ¿no? Y por eso es que hay esta parte del texto donde dice, por cuanto todos pecaron, ¿no? Y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado en algún momento. No hay nadie que no haya pecado, salvo Cristo, ¿no? Eh, y Dios en su infinita misericordia nos reconcilia con Él mismo, ¿no? Al hacerse hombre a través de Cristo Jesús y, y a través de la fe en que nosotros tenemos en Él, es que podemos volver nuevamente a ser, a reencontrarnos con Dios nuevamente, ¿no? En estas nuevas criaturas que hablábamos en algún momento, ¿no? Y, y que sabemos que nosotros por nuestras acciones no podríamos lograr una salvación, ¿no? Ni siquiera nuestras decisiones, ¿no? Y esta nueva criatura que nos hace ser el Espíritu Santo es lo único que tenemos para poder dar batalla a nuestra carnalidad, que es lo último que hablamos en Romanos 7, ¿no? Esa nueva criatura y y ese espíritu que hace que nuestro espíritu viva, se manifieste, ¿no? En nuestras vidas, para que pueda dar esa batalla, ¿no? A nuestra carne, eh, que hace que nosotros no estemos cómodos con el pecado, con las cosas malas que hacemos, ¿no? Porque realmente si estás cómodo haciendo algo que no le agrada a Dios, entonces, bueno, pues debes preguntarte si realmente eres una nueva criatura en Cristo, ¿no? Entonces, así es como llegamos a Romanos 8, un poquito en el resumen. Yo les hablo ya todas estas cosas así rápido, porque ya tenemos un audio para cada una de estas cosas que he dicho. Eh, pero, bueno, pues llegamos a esta parte en la que vamos a hablar sobre cómo es que vivimos en el espíritu y, y sobre todo unas verdades maravillosas que a veces no vamos a poder comprender completamente, como la predestinación, y ahorita lo vamos a ver, pero que es algo que es un reto para cualquier ser humano y es un reto, yo pienso, de fe, ¿no? Entonces vamos a ir a Romanos 8, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? Porque la ley
del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, o sea, para los mandamientos, para la ley se refiere a para estas obras que uno tiene que hacer para poder ser santo, ¿no? Para poder hacer algo, para poder ganar el cielo, ¿no? Vamos a decirlo así, en un contexto cristiano católico y también dentro de Latinoamérica es mucho esto de que tú tienes que ser bueno para llegar al cielo y eso es algo que tenemos metido en en nuestra cultura, ¿no? Como si fuera una balanza y que si eres menos malo o un poquito más bueno, ya te vas al cielo. Y eso es algo que la Biblia no lo dice en ningún sitio, ¿no? Hasta ahora lo hemos visto que no es así. Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, o sea, para tus obras, ¿no? Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, ¿sí? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué significa andar conforme a la carne y no conforme al Espíritu? Cuando él habla aquí, cuando Pablo habla aquí de, de esta, de la salvación, porque sigue hablando otra vez de la salvación, ¿no? De esta justificación que tenemos a través de Cristo Jesús, que no son las obras que uno hace, sino que es Cristo Jesús en la cruz el que ha llevado toda esa carga, que es Él, el mismo Dios hecho hombre, ¿sí? Quien ha pagado por nuestra culpa, ¿no? Em, Él dice acá, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y hablamos eso alguna vez, la justicia de la ley. ¿Cuál es la justicia de la ley? Que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos merecemos la muerte, no la muerte de este cuerpo, la muerte espiritual, que no podríamos llegar a Dios si no tenemos a Cristo, ¿no? Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso es algo muy contundente porque Él dice nadie, ¿no? Y si alguien pudiera decir, pero no, pero ¿y qué pasa con otras religiones? ¿Cómo Dios va a ser así? O sea, tú le estás llamando a Cristo mentiroso, porque Él ha dicho eso. Y dice nadie, ¿no? Porque si no diría nadie, excepto las personas buenas que intentan ser honestos, las personas que intentan ser, ¿no? Porque no lo van a lograr hacer, ¿no? Entonces, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ¿no? O sea, porque ya hablamos de esto con los mandamientos, en que tú puedes saber que eres culpable, porque los mandamientos te gritan que eres culpable y todos han pecado, mereces la muerte, ¿sí? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en este sentido, lo que nos está diciendo aquí Pablo, entonces ya, si tú ya has muerto, o sea, si tú ya has sido justificado por Cristo, o sea, si ya eres salvo, si ya has recibido a Cristo, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que se manifieste esa justicia de Dios contigo, o sea, que tú ya hagas tus cosas por amor a Dios, por, para que se cumpla el que nosotros podamos glorificar a Dios, ¿no? Que es para lo que hemos sido llamados a Él. Entonces dice, y para poder hacer esto, dice que no andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Ese es el fruto del que habla Jesús, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Ese es el fruto del que habla Jesús, por tus obras, no por lo que haces, no tanto por lo que dices, ¿no? Pero más por lo que haces, conforme al Espíritu. Y en ese sentido, em, eh, son este andar en la carne, son todas las cosas que nos hacen ser un tanto felices en un sentido de placer, ¿no? De placentero, no sé, que estás enfocado, es como que enfocado en cosas de la carne para satisfacer tus deseos carnales. Pueden ser, no sé, lo primero que a uno se le viene a la mente en un deseo carnal es, por ejemplo, el deseo sexual, ¿no? Pero no solamente es esto, ¿no? Lo que puede significar que tú em, eh, puedas de alguna manera satisfacer ese placer, ¿no? Ah, puede ser la comida, por ejemplo, ¿sí? No puedes dejar de pensar en eso, no puedes dejar de estar, eh, eh, de que tu vida y tu entorno gire en torno a ese placer carnal, ¿no? La comida, los lujos, ¿no? El dinero, las ambiciones, los elogios, ¿no? La parte física, ¿no? Eso que es tan común ahora con las redes sociales, ¿no? Lo físico, lo externo, ¿no? Y son cosas que te pueden hacer eh, ocuparte de la carne de una forma positiva, diríamos, en una forma de que te hacen sentir placer, pero hay también otras formas de ocuparse de la carne en negativo, ¿no? Como en ser infelices, ¿no? No sé, te puede hacer ocupar de la carne algún resentimiento que tengas con alguien, la ira, la venganza, la mentira, el desprecio, ¿no? El engaño, el, no sé, de cosas que de alguna forma son negativas, pero también satisfacen de alguna manera tu carnalidad perversa, ¿no? Entonces, miren cómo Pablo lo explica acá, ¿no? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, o sea, que no andamos en estas cosas, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, ¿sí? ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu? Am, es cuando nosotros estamos pensando, así no podamos hacerlo porque es muy difícil, cómo podemos parecernos o reflejar la verdadera naturaleza y gloria de Dios, ¿no? O sea, cómo es un pensamiento increíble en el sentido de que estás pensando cómo podrías hacer eso, cómo es que Dios puede transformarte de alguna forma para que o aprender más cosas, o esto que hacemos de leer, para poder parecernos más a Él, ¿no? Para poder reflejarlo de alguna manera, esta naturaleza. Y, y al final que sea para la gloria de Dios realmente, ¿no? Pensando que todo lo que somos y hacemos es para Él, para su gloria, porque ya le pertenecemos, ¿sí? Y es que de esa manera podemos manifestar estos dones que hablamos en algún momento del Espíritu Santo, ¿no? Y que es Él que se manifieste en nosotros, o sea, Él mismo lo hace, ¿no? Y ahí tenemos como eh, así te puedes dar cuenta, ¿sí? Entonces, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte,
¿sí? Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿sí? Porque nuestra carne está maldita, ya lo vimos antes. Entonces, si tú vives complaciéndote, ¿no? Nunca vas a poder agradar a Dios de una manera real, porque, porque ya lo vimos antes. Tienes que morir con Cristo, tienes que morir a ti, tienes que morir a tus deseos, tienes que morir a tus anhelos, tienes que morir con Él para que puedas dejar que Él actúe en tu vida. Y eso es muy difícil porque cada uno quiere tener su, de alguna forma, diríamos, esa libertad en nuestra cabeza de humano es que tú eres libre de decidir qué cosa quieres y qué no, pero realmente estás atrapado en una jaula que es el pecado, ¿sí? Y realmente te haces libre cuando tú te despojas de eso y simplemente haces que el Espíritu guíe tu vida, ¿no? Y de eso está hablando Pablo acá. Por eso les digo, es algo tan profundo que solamente leerlo así de un tirón es un poco difícil de entender, ¿no? Dice, mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, él les está diciendo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Está? O sea, si es que realmente es el Espíritu Santo el que vive en ti, ¿no? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Listo. O sea, tú puedes ser la persona más buena del mundo tratando de hacer todas las cosas, pero si realmente no tienes a Cristo en tu corazón, no eres de él. Puede, pueden haber personas que crean que Cristo existió, es alguien revolucionario, bueno, pero que no piensan ni siquiera por aquí que Él es Dios y que ha venido a salvarnos de nuestros pecados y todo lo que estamos viendo ahorita, ¿ah? Ya es algo distinto tener una relación con Cristo, una comunión con Él, algo, a- es como alguien al que tú le cuentas tus cosas, tus problemas, eh, vas teniendo esta relación íntima, ¿sí? Dice, versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia, ¿sí? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bueno, ¿qué significa esto, no? Que lo que ha sido redimido, o sea, lo que ha sido salvado, lo que ha sido cambiado a una nueva naturaleza, no es nuestro cuerpo. El cuerpo siempre va a estar muerto en el pecado, porque estamos acá, ¿no? Porque estamos vivos en este cuerpo, ¿no? Aunque nosotros en el espíritu ya hayamos sido vivificados y estemos vivos con el espíritu de Cristo adentro, si es que hemos recibido a Cristo de verdad, ¿no? Por eso es que hay una batalla entre esas dos naturalezas distintas que se contraponen, ¿no? Esta parte espiritual del Espíritu de Cristo que está dentro de nosotros y nuestra carne. Lo que hablábamos en Romanos 7 que expresaba Pablo perfectamente y que yo pienso que cada cristiano lo ha, lo ha vivido en algún momento, ¿no? Que yo quiero hacer algo
quiero hacer algo bien o sea, quiero hacer algo bien, pero no puedo, ¿no? Es una cosa así como, es algo que no lo puedo hacer. Hago el mal que no quiero hacer, lo hago, ¿no? Y es una lucha constante, es una lucha constante. Entonces, es lo que les hablaba de esta comodidad, ¿no? De esta comodidad que uno siente cuando, o sea, preocúpate si tienes una comodidad en tu pecado, ¿sí? Porque si tuvieras el Espíritu Santo dentro de ti, Él no te va a dejar estar cómodo con algo que tú estás haciendo en contra de Dios. Él no te va a dejar estar cómodo, no. Va a estar ahí diciéndote, ¿no? A- 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 Haciéndote dar cuenta, poniéndote pruebas, haciendo que de alguna forma te des cuenta. Pero si realmente no lo tienes, vas a poder vivir tranquilo con tu pecado ahí, pensando que eres un cristiano porque ya pues, ¿no? En este sentido en el que ya Cristo pagó por mí y ya me olvido del asunto y hago mi vida normal porque ya sé que todos los pecados están pagados. O sea, eso es una cosa, eso es algo, verlo así es algo muy pueril, ¿no? Es algo que no tiene ninguna eh, eh, no solamente es muy pueril, ¿no? Porque escapa escapas de las responsabilidades que Dios te da en ser de alguna forma, su reflejo, ¿no? Escapas de eso. No solamente eso, sino que en la Biblia jamás dice una cosa así, ¿no? O sea, dice que tus pecados son perdonados y que eres limpio, pero bueno, pues acabamos de leer todas estas cosas y lo dice muchas veces, tú estás llamado a la santificación, ¿sí? Estás llamado a eso. O sea, Dios te lo está diciendo, tu Salvador, si es que eres cristiano. Y si eres cristiano, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a irte o vas a doblar la rodilla delante de tu Dios y decirle, estoy aquí? Es la cuestión, ¿no? Entonces, lo que ha sido redimido, como les decía, cambiado a una nueva naturaleza, no es nuestro cuerpo, es nuestro espíritu, ¿no? Y acá cuando dice, más el espíritu en versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, ¿no? Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Esta palabra espíritu nos refiere al Espíritu Santo, ¿ah? Eso hay que tenerlo bien en cuenta porque esa palabra espíritu se refiere a este espíritu de cada uno de nosotros, individualmente hablando, ¿no? Si es el espíritu em, y que el espíritu de Dios, o sea, este espíritu humano, no es vivificado, o sea, vive a través de haber recibido a este Espíritu Santo de Cristo, ¿no? Eh, y dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, ¿sí? O sea, te está diciendo, tú vas a poder dar la batalla, vas a poder hacerlo, te vuelve capaz de hacerlo, ¿sí? ¿Cómo am, nos damos cuenta, cómo sabemos que es el Espíritu de Dios quien está dando esa batalla y no somos nosotros mismos, ¿no? Con nuestro entendimiento, porque es una buena pregunta. ¿Cómo sabes que es el Espíritu y no tú quien lo estás haciendo? Y, y Dios nos da en ese sentido dos capacidades, por así decirlo, ¿ya? Y esas dos capacidades son el entendimiento, cuando tú lees las escrituras, cuando tú interpretas, ¿no? Y las puedes eh, poner en tu vida, ¿no? Estas verdades profundas de Dios, puedes entenderlas de una manera, ¿sí?
Y una vez que ya las has entendido y las conoces, Él te da otra capacidad que es la obediencia. ¿Sí? La obediencia a estas escrituras que de alguna forma vamos a aceptar, vamos a comprender y es esto de ser llamados a la santificación, ¿no? Y a veces la gente dice, bueno, y qué significa la santificación? Porque a veces decimos, ¿qué es ser santo, no? Ser santo. Santo es que no tienes mancha. Santo, santo, santo es Dios, Jehová. Tres veces santo. Santo es sin mancha, impoluto, santo, ¿sí? Que no tiene mancha. Y es tan santo Dios, ustedes pueden leerlo ya después, por ejemplo, en Isaías capítulo 6. Cómo es que es tan santo que los querubines tienen que taparse. Con, en ese pasaje hablan de unos querubines que tienen seis pares de alas, seis alas, ¿no? Y se tapan con las dos de arriba el rostro, con las dos de abajo los pies, ¿no? En este sueño que tiene Isaías, en este sueño medio, mm, mm, eh, en esta visión, y con las otras vuelan, pero ellos no pueden ni siquiera, estos seres s- dignísimos que son los ángeles, poder ni siquiera ver a Dios, porque están tapándose, ¿no? Y, y es eso, el ser santo es que seas completamente limpio, ¿sí? Sin mancha, sin un solo pecado. Y ya hemos visto que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay un ser humano que sea santo si hablamos de acciones, ¿ya? Porque no es que que un santo se refiere a alguien que puede hacer milagros o alguna cosa extraña como desdoblarse o tener apariciones a gente o ser santo. Ese tipo de santidad, la Biblia jamás la menciona. Ser santo es parecernos a Dios, ¿sí? Por eso es que vamos a poder estar cerca de Él cuando muramos, si es que hemos recibido a Cristo, porque la única forma de poder parecernos a Dios o de ser limpios de esas manchas de pecado, la única forma es a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, de alguna manera, todos los que tienen el Espíritu Santo dentro ya son santos, están justificados delante de Dios. La persona que obviamente recibió a Cristo como Salvador por fe está limpio, es santo, no está sujeto ya a sus obras, a tener que hacer algo para ganar este regalo que nos ha dado Dios. Entonces, para ver esa parte, entonces dice, así que hermanos, eh, Romanos 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, ¿sí? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque hay gente que dice, ¿no? Pero todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios, porque Él nos ha creado. Pero los hijos de Dios son quienes, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Miren esta parte, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿no?
Ya no necesitas nada más, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Qué lindo, ¿no? Que podamos decirle Abba Padre. Abba Padre es una expresión amorosa a un padre bueno, es una expresión como decir papito, ¿no? O en Perú, taitito, ¿no? Taita, papito, ¿no? Una expresión tan cercana que podamos, o sea, nuestro Dios, creador de todo el universo, poder decirle Abba Padre. Qué maravilloso, ¿no? El Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él mismo nos, nos va a manifestar que somos hijos de Dios, ¿sí? Que vamos a poder acercarnos a Él de esa manera tan especial, en esa comunión tan íntima, ¿no? Con Dios. Dice, versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y acá es importante saber que esta palabra coheredero no es como cuando, por ejemplo, en la religión judía, por ejemplo, los judíos, el primogénito es el que hereda más que los otros hermanos. Por ejemplo, en los romanos, todos los hijos heredan igual, ¿no? Acá habla de, de una coherencia con Cristo, coheredero, quiere decir que cada hijo adoptado, en este caso nosotros, recibe por la gracia de Dios, por esta gracia divina, como un regalo, la herencia completa que Cristo recibe por ser Dios, por este derecho divino, y Él nos ha dado eso. Ustedes me dicen, ¿por qué? No lo sé, pero Él ha querido que así sea, ¿sí? Es una cosa maravillosa, increíble. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿sí? Entonces ahí te dice, ¿no? Que cualquier cosa que te ocurra ahora, todas las aflicciones que tú enfrentes como Cristo, por Cristo, ¿no? La persecución física o el escarnio, la persecución psicológica o todo lo que tú enfrentes con en esta vida, no importa, porque la gloria venidera, esa es la que cuenta, ¿sí? Porque el anhelo, dice en versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Se dan cuenta, ¿no? Que todo está maldito, esa creación también. Y esa creación espera que eso ocurra, espera que nuevamente todo eso se restablezca. No sé cómo, pero es eso, ¿no? Porque sabemos que toda la creación dice, gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces dice, toda la creación está gimiendo, está está llorando porque está maldita por el pecado, lo hablamos antes, ¿no? En este plano que no podemos comprender en nuestra mente humana, ¿no? Dice, gime a una.
Y no solamente esta creación que sabe, que de alguna forma sabe que viene la gloria de Dios y todo lo que se espera después, sino dice nosotros mismos, dice también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Estas primicias del Espíritu, ¿qué se refiere? Vimos ese término cuando hicimos, ¿se acuerdan? En Hechos, cuando desciende el Espíritu Santo sobre los primeros creyentes el día de las primicias, ¿sí? De las primeras cosechas. La primera cosecha son las primicias. ¿Para qué? Para saber si ese año será una buena cosecha o una mala cosecha. Es lo primero que se saca de la tierra, ¿no? Entonces nosotros tenemos también, dice, tenemos las primicias del Espíritu. O sea, tenemos esas, ¿cómo decirlo? Eh, esta nueva criatura, nosotros tenemos un poco, no sé cómo expresarlo, un poco de esta nueva criatura dentro de nosotros, ¿no? Que no se puede manifestar de una manera total porque estamos en la carne, pero que está ahí. Y estas primicias, ¿no? Que tenemos, también dice, gimen dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Cuándo vamos a tener esa adopción? ¿Cuándo vamos a coheredar con Cristo? Cuando moramos, ¿sí? Cuando ya nos deshagamos de este cuerpo carnal y podamos ser solamente este espíritu nuevo que nos ha dado Dios a través de la salvación en Cristo, ¿no? Y dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿sí? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, ¿sí? Entonces, es lo que les digo, no, nuestra nueva criatura aún no puede ser manifestada en su totalidad, ¿no? Porque estamos en este cuerpo de muerte y solamente va a ser manifestado cuando nosotros moramos y seamos, ah, y nuestros cuerpos sean cuerpos glorificados, ¿no? Como el de Cristo y seamos coherederos con Él. Y de igual manera el Espíritu dice, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, ¿no? Porque somos humanos y entonces estamos en el cuerpo, no sabemos qué es lo que debemos pedir como conviene, ¿no? A veces pedimos tonterías, de verdad, en las oraciones, en nuestras cosas que hablamos con Dios, que pedimos, pero, pero realmente cuando tú empiezas a, yo pienso a estar en esto de enfocarte en la parte espiritual y en poder leer y en poder saber qué es lo que Dios quiere realmente de uno mismo. El espíritu va a actuar, él te va a decir, te va a guiar. No necesitas ni siquiera que preocuparte de que no estés haciendo algo bien, porque si estás enfocado en la parte espiritual, estás en conexión con el Espíritu Santo, ¿no? Y Él te va a guiar. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él te va a decir en tu corazón, tú lo vas a poder sentir. Vas a poder sentir que cuando tú lees algo o sea, cuando tú lees algo en la Biblia, pero tienes que leerlo, pues, ¿no? Porque hablamos estas dos condiciones, el entendimiento para poder interpretar las escrituras y la obediencia. Bueno, pues, pero si no lees nada, ¿qué vas a obedecer?
¿no es cierto? Entonces, lo primero está en leer la Biblia primero para poder entender y poder ver la forma de cómo vas a obedecer eso. Y el Espíritu mismo dice, te va a decir con gemidos adentro tuyo qué es lo que tienes que hacer. Y tú solamente tienes que obedecer. Mas el que escudriña los corazones, dice, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, ¿sí? Entonces, no tienes de qué preocuparte porque más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea, Dios sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Y quién dijimos que eran los santos? Todos los que han recibido a Cristo en su corazón, porque ya son limpios, ¿sí? Por eso acá dice por los santos, ¿ya? No, no por los santos estos que hacen milagros y cosas, que son santificados humanamente, de alguna forma así, con su, con su estampita y su cosa, no. Se refiere a todas las personas que han recibido a Cristo en su corazón, que son limpios y que su guía es el Espíritu Santo, van a poder hacer las cosas del Espíritu porque están conectados. Esto es así. Muy bien, entonces yo creo que voy a, a quedarme aquí porque la siguiente parte es algo un poco más profundo y vamos a necesitar un poco más de tiempo. Así es que pienso que podemos ya cerrar en oración. Amado Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor, porque podemos a través de tu palabra, Señor, edificarnos, Padre mío. Te pedimos que todas las pruebas que estamos pasando, Señor, que todas las cosas que nosotros estamos pensando, Padre amado, siempre te tengamos presente, Señor, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todas las cosas que, que necesitamos. Te pido, Señor, que podamos am, realmente ser sinceros con nosotros mismos, realmente ser eh, sinceros con, estas verdades maravillosas que tú nos revelas, Señor, sentido de que podamos am, no solamente cuestionarnos en nuestra carnalidad, en este cuerpo humano, ¿no? Que a veces tendemos a racionalizar las cosas de una forma distinta a lo que tú eres, Señor, y a lo que tú haces, Señor. Permítenos a través del Espíritu tener la fe, esa fe que nos puede hacer simplemente como niños para poder eh, creer sin tener ningún prejuicio o sin tener ninguna eh, expectativa humana en nuestra mente. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre mío. Te pido que bendigas a todas las personas que están escuchando esto y todo esto te lo agradezco y te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.